Bienvenido a esta nueva guía de Dropex. En esta guía nos vamos a enfocar en explicarte cómo funcionan los máximos y mínimos de producto para que puedas definirlos y usarlos en los distintos informes y que puedas hacer eficiente tu reposición de productos. Inicialmente tenemos que saber que el sistema permite la gestión de múltiples depósitos y para cada uno de los depósitos y por producto definir un stock máximo y un stock mínimo. Inicialmente esto lo podemos ver dentro de almacén, productos y dentro de stock. Vamos a ver que en esta pantalla podemos observar claramente las columnas de stock máximo y stock mínimo y al mismo tiempo poder utilizar los filtros para filtrar por almacén, familia y distintas condiciones. Inicialmente y antes de entrar en una explicación de cómo utilizar el sistema en sí, me gustaría hacer un repaso por el concepto de máximos y mínimos. Para eso creé esta planilla para que podamos hacer un repaso y tengamos en claro qué significa máximos y mínimos para los productos. Inicialmente esta planilla consta de un encabezado, como vemos acá arriba, una primera columna de datos correspondiente al flujo de venta por mes. Esto quiere decir que para la referencia 107, es decir, para el producto 107, tenemos un flujo de venta de 134 unidades en enero, 145 unidades en febrero, 191 unidades en marzo y así sucesivamente. Y al mismo tiempo definí dos unidades más que van a ser constantes en el tiempo, que son el máximo y el mínimo, variable con respecto a estas dos celdas. Esto quiere decir, si yo varío esta cantidad, va a variar todo el rango de datos. Inicialmente es de utilidad revisar el gráfico que incluye también esta planilla, en el cual se puede ver claramente que la curva azul es las unidades vendidas por mes, la curva color amarillo corresponde al mínimo y la columna y el gráfico color rojo corresponde al máximo. Esto nos permite ver cómo el máximo y el mínimo establece dos bandas, las cuales deben o deberían funcionar como dos soportes para las ventas. Esto quiere decir que si nosotros analizamos la curva de un producto, deberíamos casi siempre o siempre buscar la forma de que la curva de venta siempre esté contenida entre el máximo y el mínimo. ¿Qué nos garantiza esto? Esto nos garantiza poder hacer una reposición eficiente del stock y nunca quedarnos sin unidades para el caso en que se produzca un máximo de compra y podamos tener la cobertura suficiente para poder abastecer a la demanda. Si hacemos un análisis de este gráfico, vamos a ver que en los primeros meses, enero, febrero y marzo incluso, la venta estuvo por debajo del mínimo definido. Esto quiere decir que nosotros hubiéramos tenido inicialmente el stock bastante arriba, por lo cual no hubiésemos tenido que reponer productos en estos periodos. Pero a medida de que fue pasando el tiempo, vemos cómo la gráfica se fue estableciendo y tendiendo a estar en el medio de las dos barras que nosotros establecimos. La definición de los máximos y mínimos nos permite al mismo tiempo establecer una política de compra o de reposición de productos. Esto quiere decir que a través del análisis de una curva de consumo del producto, podemos analizar y definir un mínimo que esté alineado con el mínimo de productos o el promedio de venta y un máximo que esté alineado con el máximo pico histórico de venta o bien una política de compra definida internamente por cada empresa. Para hacer esto te recomiendo buscar alguna guía en internet o hacer algún tipo de curso para poder definir los máximos y mínimos. En esta explicación simplemente nos limitamos a ver cómo establecerlo en el sistema y para qué funciona. Es importante detectar que los puntos en los cuales, si tuviéramos una gráfica del stock verdadero en esto, que en este preciso instante no lo tenemos, podríamos ver cómo varía el stock del producto y al momento de bajar del mínimo se debería generar una orden de compra. En ese momento existe algo que se llama lead time del proveedor, que es la demora en el cual el proveedor tiene para reponer ese producto físicamente. Quiere decir, desde que yo genero la orden de compra hasta que el producto llega al depósito, ¿cuánto tiempo pasa? Vamos a suponer que un proveedor demora 7 días. Por lo tanto, al perforar el mínimo del producto del stock,
yo genero una orden de compra y ese producto a los 7 días va a volver a ingresar al stock. ¿En qué cantidad? Eso va a ser definido por cada una de las empresas. Una política de compra podría ser la cantidad disponible en stock más el máximo, quiere decir el máximo menos la cantidad disponible en stock, podría generar que mi gráfica suba hasta arriba. Para poder ver esto más claro, voy a graficar una curva de stock posible para que lo puedas ver un poco más claro. Muy bien, para hacerlo más sencillo, hicimos la introducción de una curva de stock. Esta curva de stock es una curva simulada y tiene que servir solamente de ejemplo a datos a fines prácticos. Por lo cual le agregamos la curva de stock que sería la nueva línea verde, en la cual vemos que parece un serrucho. De hecho, muchas de las curvas de stock de productos se parecen a un serrucho en series de tiempos, debido a que tienen un punto inicial mediante el cual van bajando y al hacer una reposición es una subida brusca de productos en el tiempo. Bien, haciendo un análisis de esta gráfica vemos que en el momento en que el stock perfora el mínimo, que sería la línea color amarillo, se producirá una orden de compra. Obviamente que esto en la práctica muchas veces no es exactamente certero. La orden de compra se puede producir en algún momento en el intermedio, pero casi siempre se produce para el momento de la reposición. Desde que se genera la orden de compra vemos que deberemos tener un stock suficiente para poder soportar el lead time del proveedor, es decir, la demora que va a tener el proveedor en reponer ese producto, ya que lo importante es que este stock en ningún momento llegue a cero total y nosotros nos quedemos sin cobertura para poder hacer ventas o entregas de dicho producto. Vemos que en este punto se generaría una orden de compra, el stock seguiría bajando ante la falta todavía de entrega del proveedor y en este punto es cuando se generaría la reposición del proveedor que subiría nuevamente el stock hacia arriba y volvería a una fase de consumo. Hasta este punto se volvería a hacer una reposición, volvería a una fase de consumo, de reposición, perdón, y una nueva fase de consumo. Vemos que este es el punto más profundo y se debe a que en este periodo hubo una gran demanda de venta, ya que fue un pico de ventas y nos hizo que el stock baje hasta casi llegar a cero. Analizando esta situación, podríamos tomar la decisión de poder subir nuestro stock mínimo, lo que nos haría que la reposición sea un momento antes, e incluso subir nuestro stock máximo dependiendo de nuestra política de compra para poder reponer stock de manera más grande y abultada. Pero bueno, volvemos a lo mismo, dependiendo de la política de compra y de recompra de cada una de las empresas, estas barras pueden variar hacia arriba o hacia abajo. Obviamente que si nosotros hacemos un movimiento del máximo, vamos a ver cómo afectaría a los momentos de compra y a la cantidad de reposición. Espero que con esta gráfica quede claro qué es lo que definimos a través del máximo y mínimo y vemos cómo estas dos bandas procuran hacer que el stock siempre vuelva a un stock de equilibrio y sostenga el nivel de consumo en el medio o tendiendo hacia arriba para poder tener la cobertura suficiente del producto mencionado. Volviendo al sistema, es necesario reconocer las distintas herramientas que tenemos para poder definir estos stocks. Por lo cual, la forma en que hoy por hoy se pueden tocar los máximos y mínimos en el sistema es ingresando en el producto y dentro del stock definiendo un stock máximo y mínimo. Para esto yo siempre recomiendo generar una hoja de Excel, analizar la curva de venta y definir un máximo y mínimo dependiendo de la política de la empresa. Por ejemplo, para este producto podríamos definir 100 unidades de stock mínimo y 500 unidades de stock máximo. Perfecto. Esto nos define estas dos bandas dentro del sistema. Recordemos que esas dos bandas serían la línea amarilla y la línea color roja. Ahora bien, ¿qué utilidad tiene dentro del sistema definir el stock mínimo y el stock máximo? Bien, dentro de los distintos informes, por ejemplo, en el stock venta por producto, dentro de compras, stock venta por producto, vamos a ver que este informe tiene bastante información con respecto a el producto, el depósito,
en el cual se encuentra, el nivel de rotación, la cantidad disponible de ese producto, la cantidad de acopio, el nivel máximo y mínimo que vimos anteriormente y los volúmenes de venta. Por lo cual vamos a buscar una categoría de productos que nos permita tener una vista acotada y poder hacer un análisis un poco más íntegro de la situación. Vamos a este caso en el cual vemos que tenemos sin definir los stock máximo y mínimos de producto y podemos analizar la rotación de los mismos. Este sería un caso en el cual aún no definimos los máximos y mínimos y los podríamos realizar. Yendo a otro caso en el cual ya lo tenemos definido, por ejemplo, este caso de acá, vemos como estos productos ya tienen un stock máximo y un stock mínimo definido con un criterio que aplicó el personal administrativo o personal de compras, a través del cual se pueden hacer reposiciones. ¿Cuál es la mejor forma de realizarlo? Existe dentro de este informe un filtro, que es este de aquí, el cual inicialmente dice todos, pero que tiene ciertas opciones. Por ejemplo, la primera opción es bajo mínimos. Esta opción nos permite visualizar de forma rápida cuáles son los productos en los cuales el disponible está por debajo del nivel mínimo de stock requerido. Por lo cual nos está diciendo de forma rápida cuáles son los productos que deberíamos reponer de forma rápida para poder subir el stock disponible a que suba del stock mínimo. Vemos muy bien como acá el stock mínimo es 987 y actualmente contamos con 241 unidades. Vemos como el stock acá es 358 de mínimo y tenemos 244 unidades. Y el stock mínimo para este otro producto es de 106 unidades y contamos únicamente con 90 unidades. Recordemos una función de Dropex que es muy útil para estos casos, que es poder seleccionar un grupo de productos de una tabla y realizar a posterior una copia y ir a una planilla de Excel y generar rápidamente un conjunto de datos en el cual yo podría aplicar un criterio de forma muy rápida. Por ejemplo, una cantidad de pedido y definir una política de compra basado en mi stock máximo menos la cantidad disponible más. Vamos a definir inicialmente más la cantidad menos la cantidad disponible. Muy bien, esto nos diría de forma muy rápida cuáles son los productos que nosotros deberíamos reponer y en qué cantidades. Acá lo estamos viendo. Recordemos que dentro de este informe tenemos un botón de acceso rápido a generar un nuevo pedido, por lo cual si nosotros le hacemos clic abriremos en otra pestaña el pedido y si seleccionamos el proveedor podemos copiar los códigos de referencia, control C, pegar con control V corta y posteriormente copiar la cantidad de reposición y pegarlas de forma rápida en el pedido, generando un orden de compra de forma muy rápida y sencilla. Muy bien, vimos cómo utilizar el filtro dentro de este informe de bajo mínimos. Pero tenemos otras opciones, por ejemplo, en exceso, para poder detectar cuáles son los productos que tenemos por demás y poder hacer algún tipo de quiebra de stock u oferta. Por ejemplo, en este caso tenemos disponible 1584 unidades y nuestro stock máximo es de 1037. En este otro caso tenemos 61 unidades de cantidad máxima y contamos con 63 unidades. Y en este otro caso 10 unidades es el máximo y contamos con 28. Ese sería el segundo filtro. El tercer filtro es faltante de acopio y nos permite detectar que en este caso no se aplica, pero nos permitiría detectar casos en los cuales la cantidad disponible esté, la cantidad de acopio, perdón, esté por debajo de la cantidad disponible. Caso en el cual deberíamos realizar una rápida reposición ya que tenemos mercadería copiada que no tendríamos disponible para la entrega. Con esto
Inicialmente finalizaríamos el curso básico o la capacitación básica de uso de máximos y mínimos. En caso que quieras profundizar, te recomiendo que solicites una capacitación personalizada o bien realices algún tipo de curso de capacitación de máximos y mínimos que esté disponible en tu localidad o online. Muchas gracias. Ante cualquier duda, contás con el soporte técnico.